Bueno, muy bien. Vamos a hablar hoy de la Navidad. Vamos a compartir una reflexión que decidí titular de la siguiente manera. Ya les digo el título exacto, porque es un título que pensé de una manera bien concreta y sutil para el día de hoy. Y es el siguiente. El Hijo de Dios nació en este mundo para que tú nacieras de nuevo. Ese es el título de hoy y involucra que pensemos en dos nacimientos. En el nacimiento que recordamos en la Navidad, que es el de nuestro Señor Jesús a este mundo, y también ese otro nacimiento del que vamos a hablar, que tiene que ver con el nacimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros de una nueva manera, no como vinimos a este mundo, sino el nacimiento nuevo, aquel para el cual el Padre nos está llamando cada día hasta que lo entendamos. Así que vamos a meditar sobre esto y vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Los invito a que podamos leer en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Esa es la que voy a leer yo. Ustedes obviamente sigan la que prefieran. Y dice así, versículo 18, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante, que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre,
y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Vamos a leer hasta acá por el momento. Una de las cosas que ocurre en la sociedad es que cuando se acerca el tiempo de Navidad, las personas tienden a pensar en las sociedades occidentales modernas y muy especialmente en un país como el nuestro, con una tradición poco espiritual, digamos, o poco ligada a un respeto a la cristiandad, digamos, tenemos que la gente piensa en Navidad de diversas maneras, de diversos modos, y su concepción de la Navidad puede ir desde un recordatorio simplemente de lo que puede tener que ver con juntarse en familia, y entonces recordamos a la familia y nuestras tradiciones y nuestros momentos juntos. Para otros la Navidad pasa a ser simplemente una etapa comercial donde los comercios y las empresas pueden vender cuestiones con motivos navideños. Para otros puede ser una etapa de crisis interna, de soledad, una etapa de desesperanza, una etapa de angustia por sentirse solos, por sentirse olvidados. Para otros la Navidad puede ser una mezcla de tradiciones eh, hasta paganas incluso. Entonces, hay muchas miradas que la sociedad tiene hacia la Navidad. Otros están en la indiferencia simplemente. Pero nosotros como cristianos entendemos que la Navidad pasó a ser durante siglos un momento en el cual el cristianismo de alguna manera reformuló otros eventos y fechas y cuestiones que había para darle el verdadero significado del recordatorio de un evento fundamental, que era la venida de Jesús, siendo Dios hecho forma de hombre, viene el mundo y se muestra al mundo. Obviamente no es que por eso estamos hablando de que el 25 de diciembre sea esa fecha. Sabemos históricamente que no es probable que sea esa fecha, pero sí fue la fecha que quedó históricamente y que incluso dio vuelta, reformuló, digamos, incluso otras tradiciones para colocar en el primer lugar en la sociedad occidental, digamos, esta idea de que, bueno, era necesario recordar en la Navidad el nacimiento de Jesús a este mundo. Y siempre están las polémicas y las discusiones de que si hay que celebrar la Navidad o no hay que celebrarla, y que si es realmente una fiesta cristiana o era pagana o qué cosa era. Nosotros como cristianos entendemos que es importante recordar la Navidad. Más allá de que pueda haber distintas visiones, nosotros entendemos que es el momento en el que la sociedad debe hacer un parate y pensar en esta trascendencia espiritual que el mensaje bíblico nos deja. Y si la sociedad recuerda otras cosas, si la sociedad la piensa de otras maneras, si la sociedad la concibe de otra forma, nosotros tenemos que aprovechar esta instancia para compartir este evangelio con quienes no lo conocen. Porque la finalidad de que Jesús naciera en este mundo era cumplir todo ese propósito del que hablábamos hace un rato, que era llegar a la cruz, morir, resucitar, para pagar nuestro pecado, para darnos la posibilidad de nacer de nuevo, y luego de su resurrección marcar el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la condenación, darnos libertad
y luego invitar a todos aquellos que quisieran entrar a su reino, que pudieran hacerlo, porque un día Jesucristo mismo iba a volver a juzgar a vivos y a muertos, y ahí es donde nosotros tenemos que entender esta situación y decir, ¿dónde quiero estar yo en la eternidad? ¿Quiero nacer realmente a la vida que Jesús quiere para mí, a la vida que el Padre Celestial ideó para mí, o quiero nacer a esta vida a mi propio entendimiento o desde mi propio entendimiento? Bueno, ese es el desafío de hoy, que nosotros pensemos que si somos hijos de Dios, hemos nacido a una nueva vida. Y por eso el título de este mensaje ligado al nacimiento de Jesús, que nos lleva a nuestro nuevo nacimiento. Porque Jesús le dijo muy claramente a todas las personas, y muy especialmente hay un momento en el que Él le dice a una persona que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta persona no entendía, ¿se acuerdan? Le dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿No? Si en realidad no puedo meterme de nuevo en el vientre de mi madre. Y Jesús le explica que está hablando de ese nacimiento espiritual, que tiene que ver con ya no nacer simplemente a la manera humana, sino nacer espiritualmente a la vida en Cristo, que se produce solamente cuando hay un cambio del corazón, cuando hay un arrepentimiento. ¿Y un arrepentimiento de qué? Un arrepentimiento del hecho de entender que hemos nacido en este mundo alejados de Dios, que nuestra propia naturaleza, nuestro viejo hombre, está automáticamente, nos tiene lejos de Dios cuando nacemos humanamente en el mundo. Es decir, nosotros nacemos y ya estamos lejos de Dios. Hoy veíamos un buen ejemplo de esto. Estábamos hablando hace un rato del tema de los enchufes, ¿no? Y de cómo uno le dice a un bebé, no toques ahí, y le empieza a explicar y a enseñar, y uno dirá, bueno, el bebé no entiende, pero el bebé empieza a entender de a poco, a medida que va creciendo, empieza a entender que por alguna razón no hay que tocar el enchufe. Sin embargo, ¿qué hace? Va y lo quiere tocar igual. Quiere decir que ya en nuestra propia naturaleza hay una inclinación a querer ir en contra de la autoridad, ir en contra de lo que Dios quiere, ir en contra de las cosas que nos hacen bien, ir en contra de lo que Dios tiene para nosotros como lo mejor, como lo ideal. ¿Y qué hacemos? Queremos ir por nuestro propio camino. Por eso a medida que vamos creciendo en la vida, todo eso se potencia y entonces queremos ir por aquel camino y por el otro y por aquel de allá. Pero Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros a nacer de nuevo, a una vida donde esa inclinación natural del pecado quede anulada por la obra del Espíritu Santo. Pero una vez que es transformada esa naturaleza y nos trae una nueva naturaleza, va a quedar en nosotros la decisión de querer seguir la vida del Espíritu Santo, o seguir la vida de nuestro espíritu, de nuestra vieja naturaleza que nos va a llevar hacia otro lado. Entonces, es mediante el poder del Espíritu Santo, que es una persona, no es simplemente un concepto, una fuerza, es una persona que es la persona de Dios obrando en nosotros cuando le entregamos a Jesús nuestra vida, ahí empieza un proceso de transformación total. Y en esta historia que hemos leído, vemos un proceso histórico en el cual Jesús llega a este mundo en el contexto de cuando gobernaba Herodes, en toda esta zona, ¿verdad? Judea, Belén, etc. Y los magos que, bueno, en realidad eran los sabios de Oriente, en realidad, ¿verdad? Que llegan aquí, eran estudiosos, ¿verdad? De las estrellas, y llegan a la conclusión de que van a ser alguien que para ellos va a ser un rey. Y empieza a nombrar el texto bíblico como las profecías del Antiguo Testamento, que los hebreos tenían muy claras, los judíos tenían muy sistematizadas y clarificadas, empieza Mateo a través de este evangelio a explicarnos cómo se empiezan a cumplir esas profecías en la figura de Jesús. Porque tenía que cumplirse en algún momento y ese era el tiempo señalado. ¿Y cuál es el tiempo señalado? Ha habido discusiones históricas sobre esto. En general, la mayoría de los estudiosos entienden que por el tema del corrimiento del calendario y demás, en realidad la fecha histórica exacta, digamos, aunque no se sabe con exactitud, más o menos debe haber sido entre el 6 y el 4 antes de Cristo, digamos, ¿no? Porque hay un corrimiento de la fecha y toda una explicación acá que los estudiosos tienen de que esa sería la verdadera fecha, digamos, histórica, porque es cuando justamente estaba Herodes en este momento, ¿no? Y bueno, y justamente
a partir de ese nacimiento histórico de Jesús, donde los documentos bíblicos nos prueban esto y después se complementa con otros documentos de otras fuentes externas, vamos viendo cómo se fue dando ese proceso tan complejo, tan complicado, ¿verdad? O sea, cómo los padres, primero José no entiende cómo María queda embarazada cuando ellos aún no se habían unido, porque estaban, digamos, se estaban preparando para casarse, se habían comprometido a casarse, pero como era obviamente la cultura judía y que luego el cristianismo va a retomar, ellos se preparaban vírgenes para el casamiento, esperaban este momento y de golpe José se entera de que María está embarazada y él no entiende qué es lo que ha ocurrido, pero como a la vez no quería, digamos, difamarla, ni humillarla, ni nada de esto, no dice nada y un ángel ahí le revela que no tenga miedo porque el bebé que está esperando en realidad ha sido concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo Dios obra espiritualmente en el mundo, trayendo a Jesús a través de su Madre María, y ahí entonces ellos, luego de unirse y demás, tienen que partir a Egipto, porque empiezan las amenazas, porque empieza a haber un complot para asesinar a Jesús, y ahí vemos cómo en el mundo hay conflictos espirituales, ¿no? Es decir, cómo cada vez que alguien quiere hacer la voluntad de Dios, alguna oposición se va a presentar, ¿no? Y cada uno de nosotros puede dar fe de esto, porque nada en la vida va pasando con facilidad. Y cuando uno empieza a encaminarse a cumplir la voluntad de Dios, empiezan las trabas, ¿no? Hace un rato Lucía hablaba, ¿no? De las complicaciones a veces para poder entrar a una reunión, lo que sea. Bueno, muchas veces, por más que hay cosas humanas, el diablo aprovecha esas cosas, ¿verdad? Para tratar de poner trabas, de molestar, y ahí es donde nosotros tenemos que cancelar todo esto, actuar con autoridad, buscar la manera de evitar que estas cosas y estas oposiciones se vayan dando, porque muchas veces cuando queremos, por ejemplo, compartir el Evangelio con alguien, se presentan dificultades, se presentan... eh, trabas, se presentan situaciones donde todo alrededor conspira, pareciera, para que esto no pase. Bueno, con la Navidad es igual. Es una época donde nosotros tenemos que, con libertad, compartir este mensaje, llevar este mensaje, y puede haber personas que estén con el corazón dispuesto a otras cosas, no quieran escuchar, no quieran oír hablar de Jesús. Pero nosotros, si conocemos a Jesús, tenemos que empezar a hablar de Él, ¿no? Pero para eso obviamente tenemos que nacer de nuevo primero, ¿no? Y los que hemos conocido a Cristo hemos nacido de nuevo, pero quizás haya alguien que todavía no nació de nuevo. Bueno, si es así, tenemos que entregar. Y este mensaje que va a ser comunicado luego, grabado, invita a cada persona a nacer de nuevo, a la vida en Cristo, a poder entregar la vida a Jesucristo y decirle, Señor, estoy lejos de vos, me doy cuenta que nací en este mundo lejos de ti. Bueno, te quiero entregar mi vida, quiero reconocer que Jesús murió en la cruz por mi pecado, quiero entregarle mi vida, quiero aceptar su muerte, creer en su resurrección y prepararme para cuando Él vuelva, hacer discípulos, llevar este mensaje a cada lugar, servir a otros, mostrar el amor de Dios en cada rincón, pero siempre en la identidad que me da Cristo, no en la identidad que me da mi propia perspectiva, sino la identidad que tenemos en Cristo, no en una religión, no en un sistema de ideas, no en una concepción filosófica, no en una ideología política, sino en Cristo, como aquel que me da sentido a todas las cosas. Y justamente al final de lo que leíamos, encontramos cómo finalmente se produce este nacimiento y esta huida de los padres hasta el tiempo en el que mueren todos aquellos que querían asesinar a Jesús, ¿no? Y ahí estaba la mano de Dios, ¿no? Y a veces nosotros podemos tener dudas, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello otro? Es una tortura esto, es un tormento esto otro, esta prueba no la puedo pasar, pero ninguna prueba que vamos pasando es algo que no podamos tolerar, que no podamos realmente pasar, porque justamente Dios tiene un plan y va a hacer que nosotros podamos pasar por esas pruebas hasta el momento en el que la prueba termine. Y por eso es que quiero terminar leyendo otro pasaje que está en el Evangelio de Juan. El de Mateo es un evangelio que le habla mucho a los judíos, ¿no? Entonces les dice, bueno, esto que ustedes creían en las profecías del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, se está cumpliendo o se ha cumplido ahora
de esta manera, ¿no? Y por eso cita tanto. Pero acá Juan, en cambio, tiene un perfil distinto en su evangelio. Es un perfil ya un tiempo después, donde Juan, que era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, comienza a explicar verdades trascendentales, teológicas mucho más generales, no tanto ligadas al público judío, sino ya pensando en un público que también puede abarcar a los gentiles, por ejemplo, ¿no? A los paganos, a los griegos, a los romanos, a los otros pueblos que no eran judíos. Y acá en el capítulo 1 de Juan explica realmente cuál fue el propósito de Dios al traer a Jesús al mundo, ¿no? Y dice, Juan 1:1, dice, en el principio ya existía la palabra con mayúscula, en otras versiones dice el verbo, ¿no? En el original en griego decía el logos, que era el concepto que los griegos tenían de esa especie de cuestión indefinible, pero que tenía que ver con esa relación entre los conceptos y las cosas materiales, ¿no? Entonces, de alguna manera el logos, la palabra, el verbo, es como el lenguaje que se hace material, ¿no? Es como la voz de Dios que se hace real en el plano empírico, en el plano que se puede observar, verificar, ¿no? Y eso es lo que Juan está explicando acá, que fue lo que hizo Jesús, ¿no? Es decir, Jesús es la palabra, es el verbo, ese es el lenguaje divino que se hace carne para mostrarse al mundo de manera visible, ¿no? Y ahí dice, aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Acá está afirmando la Trinidad de Dios, ¿no? Es decir, que desde siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado juntos y unidos por siempre, pero hubo un momento histórico en el que el Hijo tenía que venir a mostrarse al mundo de manera visible. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Acá está un poco lo que decíamos hace un rato. A pesar de que hay tinieblas, a pesar de que hay oscuridad, a pesar de que Satanás no quería que esto ocurriera, las tinieblas no han podido apagar la luz. Y hoy en día es igual. Muchos intentan apagar la luz de Jesús, pero no pueden hacerlo, porque el plan de Dios es que este mensaje se expanda por el mundo hasta que Cristo vuelva. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió, y acá está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Como testigo para que diera testimonio de la luz, que de hecho si ustedes leen a continuación lo que leíamos antes, en Mateo, justamente el capítulo siguiente nos hablaba de la llegada de Juan el Bautista, que va preparando el camino del Señor, y acá Juan también lo retoma, ¿no? Y dice, para que diera testimonio de la luz, versículo 7, y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, aclara este otro Juan, aclara que Juan el Bautista no era la luz era Jesús, pero Juan la estaba preparando, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra, o sea, Jesucristo, estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Y esto es muy importante, porque las personas del mundo están confundidas, están cegadas, están en oscuridad. Nosotros tenemos que ser instrumentos para que más y más personas puedan abandonar esa oscuridad y ver a Jesús, que es la verdadera luz. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Y este versículo que lo usamos mucho para predicar el Evangelio, que es clave, dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es muy importante porque mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, todas las personas son hijos de Dios. No, 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 no. La Biblia aclara que todos somos criaturas de Dios, creados a imagen de Dios, eso sí, pero no todos somos hijos de Dios, porque para poder llegar a ser hijos de Dios debemos creer en Jesucristo, nacer de nuevo y ahí sí pasar a la adopción que nos ofrece Dios mediante Jesús, donde podemos ser adoptados como hijos de Dios a la familia de su reino. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Y acá está ese nuevo nacimiento del que hablábamos. Debemos nacer de nuevo porque tenemos que ser engendrados por Dios, ya no engendrados por nuestros padres biológicos, ya no engendrados a la manera humana, como todos podemos venir a este mundo, sino que debemos ser engendrados espiritualmente por Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Entregándole a Jesucristo nuestra vida.
entregándole todo lo que somos y diciéndole, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi vida, te entrego mi alma, mi espíritu, para que vos transformes todo eso. Yo quiero nacer de nuevo, ser perdonado de mi pecado, cambiar mi vida y empezar a luchar cada día con todo lo que me pueda apartar de ti. Y termino por acá, diciendo, aquí dice el versículo 14, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y verdad. Y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Juan dio testimonio de él diciendo, este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De sus grandes riquezas todos hemos recibido bendición tras bendición. La ley fue dada por medio de Moisés, el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Y esto es muy importante porque nos está diciendo que a pesar de que nadie vio literalmente a Dios, en realidad, al ver a Jesús, vemos a Dios. Porque Él nos ha venido a mostrar quién es Dios, cómo es Dios y cómo poder conocer a Dios. Y muchas personas se crean a Dios a su manera y hablan de Dios a su propio modo de entenderlo. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios es muy claro cómo es Él, cómo es su identidad, quién es Dios. Es un Dios trino, es decir, un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, y es el Dios que se ha revelado a este mundo a través de Jesucristo, y mediante el Espíritu Santo quiere tener una relación con nosotros hoy para que entendamos la voluntad del Padre, para que tengamos comunión con el Padre, y que hoy que el Padre y el Hijo están sentados en su trono y el Espíritu Santo está con nosotros, un día estaremos todos juntos en su presencia. Pero hoy la visibilidad de Dios la tenemos por conocer a Jesucristo. Los discípulos tuvieron la oportunidad de verlo directamente y convivir con él mucho tiempo. Nosotros hoy podemos conocerlo mediante el Espíritu Santo. Conocer a Jesucristo en nuestra relación con Él a través del Espíritu Santo. Y esto se hace naciendo de nuevo, entregándole nuestra vida y viviendo cada día obedeciendo su palabra, que es la Biblia. Así que vamos a terminar por acá, invitándonos a cada uno de nosotros a meditar sobre su situación espiritual. ¿Cuál es nuestra situación espiritual? ¿Cuál es tu situación espiritual? ¿Cuál es la de cada uno de los que escuchará este mensaje? ¿Vos naciste de nuevo? ¿Le entregaste tu vida a Jesucristo ya? Si no ha sido así, tenés la posibilidad de entregarle tu vida. Si ya lo conocés hace muchos años, hace menos años, muchos de nosotros hace tiempo que conocemos a Jesús y que hemos nacido de nuevo, pero ¿cuál es nuestra situación con Dios hoy? ¿Estamos cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estamos ejerciendo el ministerio para el que nos llamó? ¿Estamos cumpliendo sus propósitos? ¿Estamos desarrollando nuestro llamado, nuestros dones? ¿Estamos llevando este mensaje a otras personas? ¿O estamos viviendo solamente en función de nuestros intereses, de nuestras propias metas o de las metas de Dios que quiere lograr a través de nosotros? Bueno, que el Señor nos hable a todos y podamos entender cada uno de nosotros dónde estamos y qué podemos en esta Navidad cambiar de nuestra vida. ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida en esta etapa, en esta Navidad? Así que el mensaje es este, que cada uno de nosotros explore en su interior y pueda decirle al Señor, Señor, estoy así, quiero que me transformes, quiero que me cambies. Quiero que aquel que está unido a mí sea un familiar, sea mi pareja, mis hijos, sea mi vecino, ya sea mi padre, mi madre, mi tío, mi hermano, alguien que está a mi alrededor pero que todavía no conoce a Jesús. Yo quiero ser un canal para que también esa persona o esas personas puedan nacer de nuevo. Y aquellos que lo conocían pero que ahora están en su propio camino, bueno, que puedan volver a esa comunión con el Señor. Así que oremos para terminar, que el Señor nos bendiga a todos y podamos en esta Navidad ser agentes de este Evangelio, ¿no? Y explicarle a las personas que más allá de por qué piensan en la Navidad de tal o cual forma, nosotros como cristianos queremos llevar este mensaje de que Jesús nació y vino al mundo para darnos la vida eterna, la salvación, el perdón, y por eso vino a la cruz. Así que
Oremos para terminar. Señor, gracias. Gracias te damos por la vida de Jesucristo. Gracias porque a través de su nacimiento en este mundo, nosotros encontramos el camino para nosotros nacer de nuevo. Queremos pedir que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que han escuchado este mensaje y los que escucharán este mensaje. Que tú toques los corazones, que tú hables, que tú bendigas a cada uno para que realmente tu plan se efectúe, Señor. Para que realmente más y más personas puedan conocerte, puedan ser transformados por tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a todos los que estamos acá, bendice a los que estarán escuchando, que tú bendigas sus vidas y explores en nuestro interior, revelándonos con claridad qué es lo que debemos cambiar, qué decisiones nuevas tenemos que tomar, qué cambios de vida debemos desarrollar, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia. Gracias por la Navidad, que podamos celebrarla recordándote a ti en primer lugar, Señor. Que si podemos tener un tiempo familiar, que lo tengamos, si podemos hacernos regalos, que los hagamos, si podemos simplemente meditar en tu palabra, que lo hagamos teniendo presente el verdadero significado de ella, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia, Señor. Te entregamos todo y lo dejamos en tus manos. Que este día sea un día de bendición, y esta semana y esta llegada a la Navidad sea un tiempo de mucha bendición. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.